oyentes de Radio Sefarad. Después de un pequeño lapso que hemos tenido, pues volvemos a Israel en Vanguardia con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael? Hola Jorge, pues muy bien, contenta como siempre de estar de vuelta y más después de, como dices, un lapso me parece de 4 o casi 5 semanas incluso. Así que prometo que no volverá a pasar tanto tiempo. Bueno, eso no lo puedes prometer porque ha sido por trabajo, así que ojalá que tengas mucho trabajo y lo que pasa que sí que sea un poquito más relajadito y que te permita tener este paréntesis para hacernos estos reportajes. Hoy vamos a hablar principalmente de dos cuestiones que tienen que ver con la tecnología. La primera es una especie de feria que se llama Our Crowd, que es sobre el tema de crowdfunding, porque es importantísimo que si uno tiene una gran idea, pues alguien tenga que financiarla de alguna manera, ¿no? Pues así es. Our Crowd, la empresa de crowdfunding más importante de Israel, y yo diría que una de las más importantes del mundo también, celebró la semana pasada, el jueves pasado, en Jerusalén, el Global Investor Summit, que es una conferencia, un evento, al que acudieron unas 10.000 personas, entre ellas unas 1.000 startups, 500 fondos de capital riesgo y unas 500 multinacionales de 90 países distintos. Y el CEO, el consejero delegado de esta empresa de crowdfunding, que se llama John Medved, que es un personaje muy importante en la esfera de la innovación y del capital riesgo y del crowdfunding en general, habló de la implicación precisamente de Our Crowd, de su empresa, en gran parte de las inversiones que se realizaron en empresas israelíes el año pasado, que fueron en total el nivel de inversión en empresas israelíes el año pasado fue de 5.000 millones de dólares y Our Crowd fue partícipe de muchas de ellas y además también jugó un papel importante en muchas de las adquisiciones millonarias que tuvieron lugar el año pasado. De hecho, este año no, hasta el día de hoy, desde su fundación en 2013, Our Crowd ha levantado un capital de 650 millones de dólares para startups y este año es cuando espera sobrepasar el billón americano. Y es una empresa además que está en constante expansión, tiene oficinas en 10 países del mundo, entre los que se encuentra España. Hace algunos meses, en una de las crónicas, habíamos hablado de la inauguración de una oficina en Madrid. Uh-huh. Bueno, lo interesante de la fórmula de Our Crowd es que es como una especie de bolsa de valores, pero que en vez de invertir en cosas tan etéreas como qué le parece a los inversores que va a pasar en el futuro, ¿no? Invierten en proyectos concretos, en empresas que se están desarrollando, en ideas que tienen futuro, ¿no? Sí, correcto. Entonces es una situación muy positiva por supuesto, tanto para el inversor, porque puede recibir un beneficio en el corto, medio o largo plazo, y para las empresas que están empezando proyectos nuevos, a veces conseguir inversiones de fondos institucionales o de grandes fondos financieros es complicado. Entonces, esta forma de empezar, de hacer como un llamado al público de mirad, este es nuestro proyecto, ¿qué os parece? Y si queréis invertir en él, pues facilita mucho ese comienzo para luego ya quizás sí dar lugar a inversiones de mayor tamaño y a través de instituciones pues mucho más grandes y con mayor capacidad para invertir. Y es un concepto que es muy popular en todo el mundo y Our Crowd tiene el liderazgo total y absoluto en Israel en este ámbito. Uh-huh. Y luego también, hablando de innovación y de lo que hablamos mucho además, porque como sabes me gusta el tema, es la innovación en materia de ciberseguridad. El otro gran evento que tuvo lugar la semana pasada, esta vez en Tel Aviv, no en Jerusalén, y fue de domingo a miércoles, si no me equivoco, y la de Our Crowd fue el jueves, o sea que no se solapan, fue la feria de Cybertech, a la que acudieron unas 15.000 personas y delegaciones de 80 países.
en las conferencias que hubo durante el evento, además de hablarse del ecosistema de la ciberseguridad en Israel, que solo en startups cuenta con más de 400. Se habló de la ciberguerra, se habló de Irán y de cómo el mundo está ocupado en prevenir que se convierta en una potencia nuclear, mientras que ya se ha convertido en una potencia cibernética y ha llevado a cabo ataques a Israel prácticamente a diario, ¿no? Pero Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudí. En Arabia Saudí, por ejemplo, Irán perpetró un ciberataque en diciembre del año pasado, cuyo objetivo era la empresa estatal de petróleo y gas, Saudi Aramco, que si no llega a ser porque la empresa tenía medidas de seguridad instaladas, el ciberataque aparentemente, según dicen, habría llevado a decenas de muertos directamente. Y no olvidemos que hoy en día todo o prácticamente todo está conectado a la red y todo lo que está conectado es susceptible de ser atacado remotamente y lo más peligroso seguramente sean las infraestructuras críticas, por lo que es algo en lo que se está haciendo mucho énfasis en este sector. El exdiputado israelí Erel Margarit, que además es el fundador de un fondo de capital riesgo, hizo un llamamiento a la creación de una alianza de ciberseguridad en la región y que conecte a todo el mundo para poder hacer frente a estas amenazas de forma conjunta. Otro de los conferenciantes en el evento fue el exdirector de la CIA, David Petraeus, que dice que Israel será un país pequeño, pero que es toda una potencia cibernética. Y que también ha hablado de la cada vez más estrecha colaboración entre los departamentos de inteligencia de ambos países, de Estados Unidos y de Israel, para hacer frente a las amenazas que acechan en la red. Que esto es un tema del que se habla, pero quizá no aparece tanto en los medios de comunicación, pero sí que es verdad que se sabe que en los últimos años Israel y Estados Unidos comparten mucha inteligencia, especialmente en materia de ciber, para hacer frente a estas amenazas y compartir inteligencia, ¿no? Que de eso se trata. Entonces, bueno, como ya hemos dicho muchas veces, y no me cansaré de repetirlo, Israel está a la vanguardia de la industria de la ciberseguridad. El año pasado acaparó un 16% del total de la inversión global en ciberseguridad, únicamente después de Estados Unidos, que ocupa el primer puesto. Y el año pasado, en números, el año pasado las empresas israelíes de este sector levantaron un capital de 814 millones de dólares. Ya hemos dicho antes, solo en Israel existen unas 420 startups, o sea, ni siquiera el total de las empresas, solo 420 startups en la industria, de las cuales aproximadamente 70 se fundaron el año pasado, o sea, cuando uno se para a pensar, son 70 empresas en un año en un solo sector. Vamos, a mí me fascina directamente. Y el foco ahora, y muchas de estas empresas de hecho se dedican a esto, y precisamente por el auge de las amenazas que vienen siempre de la mano del desarrollo tecnológico, está en el Internet de las cosas y en proteger o en proveer de las herramientas para proteger tanto a los individuos como a las corporaciones de los posibles ataques a estos dispositivos que van conectados a la red. Existen empresas que se dedican específicamente a la protección de sistemas médicos, de coches, especialmente ahora que cada vez hay más temas conectados, sistemas de control industrial para las infraestructuras críticas, etc. Así que, bueno, se dijo en el evento, por supuesto, en Cybertech, pero también lo dice el mercado, que hay muchísimo potencial, que el crecimiento de este sector va unido al desarrollo tecnológico y, por consiguiente, a la evolución de los ciberataques que pueden tener lugar. Y en Israel, al estar a la vanguardia de este sector, pues efectivamente irán saliendo más y más proyectos, más y más startups para hacer frente a todo este tipo de amenazas que acechan en este nuevo campo de batalla, que hoy en día es la red y no el campo de batalla del que estábamos acostumbrados hace unos años. Muy bien, pues con estas
presentaciones que nos has hecho, y aparte que yo, te digo la verdad, yo ya estaría, si tuviera dinero, ya invertiría en ciberseguridad israelí, porque me has convencido. Así que seguramente es una señal de que habrá mucha gente que se lo tiene que tomar en serio, especialmente aquellos que, por ejemplo, aquí en España tienen, si no trabajan en infraestructuras críticas, pues sí trabajan en empresas que quieren llegar a ser importantes en temas de conectividad, de redes, de seguridad, etcétera, etcétera. O sea que si no lo, como dice aquella frase, si no lo inventamos nosotros, pues tendremos que comprarlo y va a salir más caro. Así que será bueno que pensemos en el ejemplo de Israel como una de esas potencias y cómo llegó a serlo, ¿no? Porque tampoco es que partió de una situación más ventajosa que los demás. Claro, no, desde luego. O sea, un país que ha tenido que invertir tanto en defensa y la natural evolución que hoy en día es la ciberdefensa, en el ámbito militar, pues indudablemente esto acaba resultando también en una evolución en lo que es la industria en general y no solo para corporaciones, para el público general y no solo desde el punto de vista militar. Esto era lo que quería compartir con nuestros oyentes esta semana en innovación, en ciberseguridad, en los enormes eventos que acoge Israel cada año y aquí estaré para contarlo cada 2 semanas. Muchas gracias, Yael Macías. Hasta entonces.